¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y en esta ocasión tenemos pues toda una sinfonía de temas. Oh, sí, Eh, un concierto. sí, de verdad que sí, todo relacionado. Y pues ahí sabemos con qué arrancamos. Vamos Sí. a empezar. Ay, Bueno, habemos nuevo gobierno federal. sí, Para empezar, el 1 de octubre, pues ya asumió la ilustre y benemérita doctora Claudia Sheinbaum Pardo, además con un discurso inaugural que fue muy esclarecedor en muchos temas. sí. Y en lo que nos concierne, ahora sí que como dicen las resoluciones, en lo que interesa Sí. para efectos de este podcast jurídico, es el tema de la reforma judicial, que bueno, pues en su carota de Norma Piña le dice, pues la reforma va. Sí. Y en consecuencia a eso, tenemos pues apenas ayer, a la fecha de grabación de este podcast, el día Sí. 3 de octubre, pues que la Suprema Corte tuvo a bien sesionar estas consultas a trámite. Sí, es todo un tema, ¿no? Veo descompuesta la corte. Sí, Veo, bueno, durante esta protesta del nuevo ejecutivo, pues una Norma Piña casi que de a fuerza ahí. sí. Pareciera que no va a haber un borrón y cuenta nueva, No. ¿no? Que eso, tal vez, bueno, a lo mejor muy en el fondo, ¿no? Yo tenía esa esperanza de decir, pues bueno, tal vez, pues cuando se vaya Andrés Manuel, pues va a haber algún nuevo aire de comunicación. Ahora sí se paró. Sí, algún tipo de aproximación. No te cuesta nada, ¿verdad? Sí. Pero bueno, de eso no se habló, ¿no? No hubo 1000 tweets al respecto. Pero de lo que sí hubo 1000 tweets al respecto, tal vez más, fue justo del tema de la sesión. Sí, Se dieron muchas falacias, ¿no? De corte va a dar revés a reforma judicial. Todavía no. sí, Y se habló de... hubo varios trending topics interesantes, ¿no? Se hablaba de juicio político, se hablaba de golpe de Estado, Sí. se hablaba... Ay, ¿cómo arrancamos? Porque sí, es que en esta sinfonía de temáticas está complicado elegir. Bueno, creo que para empezar tendríamos que decir qué es esto de las consultas a trámite, que Sí. son ahí, si no me equivoco, 3, Sí, y que particularmente ayer pues se resolvió, digamos que en una sola idea, lo que va a pasar con estas solicitudes Sí. que hicieron varios juzgadores federales que presentaron ante la Suprema Corte alguna solicitud para que en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal analicen el Sí. tema de la reforma judicial. sí, se ejerza la facultad de atracción. Se ejerza ahí una facultad que, bueno, como tal no es un medio de control, es algo que sí me parece puntual establecer, y que bueno, en el punto central, la presidenta de la Corte, cosa que casi creo que ningún juzgador puede hacer más que ella, ante la demanda, pues en vez de decidir ella misma, admito, prevengo, desecho, Sí. lo somete al pleno para que el pleno le diga cómo tramitar esto. Algo fuera de la normalidad. Fuera de la normalidad, pero previsto en la ley, porque Sí. ha habido muchas consultas a trámite. Básicamente eso es una consulta a trámite, ¿no? El presidente de la Corte, por muy jurista, alto jurista que sea, no sabe realmente cómo darle trámite a esto y le pregunta al pleno, que es finalmente en donde se deposita Sí. toda la soberanía del alto tribunal, que le diga, bueno, en qué vía tramitarlo Sí. y qué trámite darlo. Por eso es a trámite. Así No, es. no es algo de fondo, que creo que es algo que Esa es la mayor puntualidad que hay que hacer, ¿no? Así es, creo que por ahí la ministra Lenia Batres y Loreta Ortiz pues estaban ya haciendo argumentos de fondo, Así es. incluso pues lamentablemente están cometiendo un pecado capital porque el pleno de la Corte podría estimar que ellas ya están impedidas Ya están prejuzgando. por haber prejuzgado públicamente. Pero lo que sí creo que es la primera vez en mucho tiempo que le tengo que dar la razón
a Yasmín Esquivel. Nuestra ministra favorita. A nuestra ministra favorita, que le hemos dedicado Sí. acá una serie de retahíla de cosas. Sí, tiene su propia lista de reproducción también. Exacto. Y le tengo que dar un poco la razón porque por lo general, pues a un trámite que no, el promovente no nos dijo bien cómo hacer ese trámite, pues le damos palo, le desechamos directamente. Así es. Es más, ella decía, bueno, quienes presentaron esto, pues estima que son juristas, que son personas que saben. No habría suplencia. No habría suplencia, Así ¿no? es. E incluso hizo esa acotación de se le está supliendo, se les está reencauzando la vía, Así es. ¿no? Y bueno, personalmente, yo digo, bueno, ahí se ve la justicia que se le da al propio Poder Judicial, ¿no? Así es. Aquí sí, principio pro actione, aquí Ajá. sí le damos este favor. Y bueno, las intervenciones que hubo ayer fueron bastante divididas en, yo diría que dos sectores principales, las que votaron a favor, los que votaron en contra, pero hubo uno en particular que pues me parece que fue el más acertado de todos y fue Ortiz Mena, Sí. que decía, bueno, a ver, aquí no estamos decidiendo si yo, Corte, tengo facultad para revisar o no una reforma constitucional, sino sobre esta solicitud puntual, qué trámite le voy a dar. Así es. Punto. Y el trámite que le voy a dar es turnárselo a un ministro para que haga un proyecto de resolución, porque obviamente no las personas que promovieron lo hicieron, me queda claro, sobre la base del 8 constitucional, Sí. y yo, Corte, le tengo que contestar, y le Así tengo es. que contestar fundada y motivadamente, y es eso, el todo. No es en sí que yo me esté atribuyendo ahí una facultad, porque por ahí todos los otros ministros que votaron a favor estaban hablando de sí, vamos a interpretar que aquí hay una facultad para estudiar reformas a la Constitución. Sí, ya se estaban yendo 3 pasos hacia Y adelante. yo me quedé pensando, de hecho fue justo uno de los argumentos que usó el ministro, es que el legislador, el constituyente en último caso, no esconde elefantes abajo de las piedras. No hay un elefante escondido abajo de las piedras. Si hubiera una facultad expresa, estaría en la Constitución, Así estaría es. en la ley, tal Así es. cual. Así Sin es. embargo, eso no significa que a esta solicitud en particular yo le tenga que dar un trámite para contestarles, así sea para darles palo. Así es. Es que justo es esta. Ay, no sé, me purga bastante, ¿no? La forma en la que interpretan o quieren interpretar este tipo de situaciones, porque pareciera que ya dan por hecho que la Corte se va a pronunciar y que se va a pronunciar a favor del propio Poder Judicial. Cuando, pues no, o sea, este es un primer paso antes de cualquier otra situación que pudiera llegar a darse. O Sí. sea, primero establecer si van a aceptar o no pues estos procesos de revisión. Sí. ¿No? Ahora, ya dijeron, pues sí lo vamos a revisar. Ya de que digan que sí lo van a revisar, pues hay otro mundo total de diferencia Sí, a que le den la razón sí. a los quejosos, ¿no? Porque es como cuando se me figura, ¿no? Y no debería de ser, porque son juristas, ¿no? Pero Sí. se me figura cuando le explica uno a un cliente, ¿no? Que cuando la contraparte se va al amparo. Sí, Es que pidió el amparo. Bueno, sí, que lo pida y que se lo concedan son dos cosas diferentes. así es. Ahora, el hecho de que lo pida y lo admitan a trámite no significa que se lo van a conceder. Exacto. Incluso, porque así de complejo es el sistema jurídico mexicano. Incluso te lo admiten, te conceden una suspensión y no significa que te vayan a conceder al final el amparo. Así es. Entonces, siento que muchos juristas, y eso es lo que me causa extrañeza, y bueno, ya a estas alturas ya no tanto, ya me parece que el fanatismo se ha contagiado en ambos lados, Sí, donde pues ya celebran lo incelebrable, defienden lo indefendible y atribuyen efectos maravillosos a algo que todavía no sucede. Entonces aquí pues nada más, pues sí, la Corte lo va a revisar, sí, que le vaya a dar marcha atrás, pues ya es otra situación completamente diferente.
Sí, porque se tendrán que sacar de la manga ahí una facultad que no existe. Me parece que ahí también, bajita la mano, Ortiz Mena dejó ver claro cuál va a ser su postura. Digo, sí, quieras sí, o sí, no, funcionó como un precabildeo sí, de cómo van a terminar resolviendo, y no lo veo mal, ¿eh? sí, O sea, no vería del todo mal que terminen, porque además eso finalmente pues también les va a quitar la duda a toda la demás base trabajadora de que si ya se resolvió o si ya se legisló como está legislado, pues ahora hay que trabajar bajo esas nuevas reglas. así es. Vamos, ahorita el Poder Judicial, la lucha esta del Poder Judicial entró en una nueva etapa, Sí. donde, bueno, ya está aprobada la reforma, lo decíamos hace un momento fuera de cámara, ya volvieron a sus plantones allá afuera, ahorita que ya no hay huracán, bueno, Sí, volvemos no ahí está a los lloviendo ahora sí. plantones y pues continúan ahí, ¿no? Los animaniacs que les pagan sin trabajar. Así es. Y están ahí, pero por otro lado se han circulado, ¿no? Estos videos de los que van incluso a ver a la presidenta Claudia Sheinbaum y le piden entregarle un documento y todo esto, y ella les asegura que no va a haber violación a sus derechos laborales, ¿no? Y uno se queda pensando, bueno, yo entiendo la parte de la base trabajadora, que bueno, seguramente preocupados por sus derechos laborales, a pesar de que la propia reforma dice que no se tocan. O sea, a pesar de, yo puedo entender la zozobra que pueda haber ahí, pero al margen de esto, sí es bueno que la Corte se pueda pronunciar sobre el escrito que le presentaron, porque Sí. yo es lo que digo, o sea, el escrito que le presentaron, pues la Corte de alguna manera lo tiene que contestar. Y claro, lo adecuado es que le dé una respuesta por cuanto al fondo, Así es. ¿no? Vamos, yo quisiera ver estos criterios, digo, estos criterios no los tiene ni Obama, Así es. pero yo quisiera ver, ojalá que esto provoque que en los juzgadores caiga este criterio de, pues sí, vamos, cuando menos vamos a darle el beneficio de la duda al quejoso Así es. para darle una respuesta de fondo, Así es. no una respuesta Sí, no irme de por la trámite. tangente como siempre. Sí, 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 sí. Porque es lo que el esfuerzo que estoy viendo que está haciendo la Corte, particularmente el ministro. A mí me gustó mucho su intervención porque pues básicamente nos está diciendo, bueno, sí, te voy a contestar, pero eso no quiere decir que te voy a dar la razón. Así es. ¿Sí? Así es. O sea, en el fondo, y es una cuestión que también platicábamos ahorita fuera de cámara, creo que estamos cerca, no exactamente igual, pero estamos cerca de un caso tipo Marbury versus Madison, Sí. donde si la Corte Suprema de Estados Unidos le daba la razón a uno, Sí. se erigía como el supremo poder sobre los otros dos. Así es. Y si le daba la razón al otro, pues básicamente le decía, tú puedes hacer lo que quieras. Así es. Y siento yo que estamos en un caso análogo Sí. a Así Marbury versus Madison. así de relevante es Sí. este tema. O sea, desde el punto de vista constitucional es un tema, híjole, para los que estén haciendo maestría, doctorado, sin problema, para un análisis de tesis, Sí, da. sí, sí. Porque, híjole, esta situación justamente, ¿no? De qué poder del Estado debe prevalecer cuando técnicamente todos deben de tener un cierto equilibrio, Sí, ¿no? Es lo que la Corte tiene que manejar muy bien, saber manejar muy bien. Porque, pues bueno, finalmente, insisto, ¿no? El hecho de que acepten esta revisión, pues no significa que vayan a darle la razón a los quejosos. Aquí hay una situación, ¿no? En relación al personal que sigue en paro. Yo entiendo en cierta medida esta zozobra de que, pues, ¿qué les va a pasar? Aunque Sí. la ley es muy clara, ¿no? Esta no, porque reforma... ya saben que la ley, aunque sea clara, de todas maneras la podemos torcer. Y sabes por dónde siento que va, porque además he platicado con algunos colegas que trabajan en el Poder Judicial Federal. Es esta maldita facultad discrecional que ellos han permitido, ¿eh? Eso es de carrera judicial, no es nuevo, o sea, también que no me vengan con esas cosas. Es parte de los vicios. Esta facultad discrecional del titular de elegir a su equipo de trabajo. Ajá. Pero siempre ha sido. Siempre ha sido así, pero ahora sienten que les va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque juez nuevo que entre, pues va a decir, ¿sabes qué? Todos los que vienen del viejo sistema no los quiero. Van a Sí. entrar gente mía.
no está tan sencillo que lo hagan y insisto, se supone que somos Para eso están juristas, las listas caramba. y todo eso. Exacto. O sea, yo, supongamos, ¿no? Yo me postulo para juez federal, gano mi elección y el primer día digo, ¿saben qué? No quiero a nadie del viejo sistema, supongamos. Pero tampoco es como que puedo mandar llamar a mis compañeros de la facultad, o sea, no. Yo tengo una lista restringida de gente que puede trabajar en el Poder Judicial, porque Sí. esa parte de la carrera judicial no se está borrando. Sí. Entonces, de verdad que ya yo a estas alturas, sinceramente, y es incluso hasta preocupante, porque me parece que no están comprendiendo los alcances de la reforma. Sí. Y la verdad, desde mi punto de vista, considero que ya la lucha actual de la base trabajadora de la gente del Poder Judicial no tiene ningún maldito sentido. Sí. Vamos. Desde el momento en que se aprobó, ya no había mayor Sí. cuestión ahí que hacer. Ahora, como lo vaticinábamos en este podcast, es que los movimientos sociales terminan por desgastarse. Así es. En el caso de ellos, es un movimiento social tan reducido, porque son ellos. Sí. Uno que otro litigante en Twitter, pero... Ay, pero... Sí. Y uno que otro... Y litigante entre comillas, porque Sí. pues digo, litigantes, ya varios se han pronunciado por el regreso a trabajar. Es que somos varios los que estamos en el plan de, bueno, pues es tu chamba. Así es. Te guste o no, es tu chamba, y si no quieres tu chamba, bueno, hay una cosita esta que se llama renuncia, porque claro, la esclavitud se abolió en el siglo XIX, Así es. pero pues habrá que dejar el puesto y habrá que dejar el sueldo. Así es. Pero eso de protestar con sueldo está bien cómodo. Es que a quien no le gustaría, ¿no? Porque ¿qué llevan ya casi 2 meses? Sí, Entonces, pues, está complicado, ¿no? Porque te malacostumbras a lo bueno y pues eso de tener un salario pues relativamente envidiable, ¿no? En cualquier nivel. Y sin trabajar, ¿no? Esta jubilación anticipada. sí, Pues sí está complicada, ¿no? Y pues obvio, ya cuando se trata más de la lucha, más bien, más por no trabajar que por la lucha real, sí. pues híjole, te puedes aventar cualquier puntada para decir, no, es que garantícenme X o Y situación antes de que yo regrese a trabajar, y eso es lo que le está pasando al movimiento actualmente. Exactamente. Y somos, vamos, el exterior lo ve así como, no quieren trabajar. Sí. Entonces, pues, para eso es la reforma, ¿no? Justo. Ahí va la reforma y creo que le están haciendo nuevamente pésimo juego al gobierno. Sí, les están dando la razón. Les están dando la razón, lamentablemente. Y sobre todo con esta, salió apenas una lista, son como 60 amparos en total Sí. que han dado suspensiones y todo esto. E incluso hubo una por ahí que ya confirmó aquella suspensión, fue un colegiado en Colima. Sí. Un colegiado en Colima, que es el único colegiado en el estado, además es el único colegiado en todo el estado, y que por cierto tiene por ahí una queja de una demanda de amparo que yo presenté hace más de un año. La desecharon No es hace urgente. más de un año, y ahí está la queja. Ajá, sí. Pero bueno, para este asunto, claro, ¿no? Que lo sesionaron urgente y Claro. dijeron que sí es viable quitar una publicación del Diario Oficial de la Federación. Es que justo nos pusimos muy pro persona en estos últimos meses. Sí. Insisto, ¿no? Digo, ya han caído en verdaderos absurdos, ¿no? Estas maromas para encontrarle la cuadratura al círculo realmente ya, vaya, en palabras coloquiales, ya se están pasando, Sí, ¿no? Entonces, aquí la cuestión y lo que preocupa en cierta medida son estas otras voces que se empezaron a escuchar en esta red social sobre juicio político. sí, Porque, pues, digo, mucho es parte de estos bots organizados, porque también hay que aceptarlo, ¿no? De estos bots organizados por el propio gobierno, donde pues se empiezan a ensalzar, ¿no? Ellos mismos, pero pues no dudaré que empiecen a escucharse voces legítimas en el mismo sentido. De, híjole, es que, a ver, si no están trabajando, si se les está pagando y no están trabajando,
¿por qué no fincarles responsabilidad? Y no es descabellado. No, yo me pongo a pensar, para empezar en el tema del paro, pues sí, oye, ¿qué está pasando? No, Sí. no estás trabajando. ¿Cuántos asuntos resolviste en los últimos días? Sí. No has resuelto asuntos, no has tramitado. Bueno, y en el tema, creo que lo más preocupante es la cuestión de que si se interpreta por el ente político que los ministros de la Corte se extralimitaron en sus facultades Sí. al admitir a trámite esta consulta. Yo considero que el tema de la consulta a trámite en sí no tendría que ser conflictivo, No. pero vamos, ya escuchamos ahí a Ernestina Godoy proferir sus sabias palabras, pues que se atrevan a Sí. echar abajo la reforma, porque eso quiere decir Sí. que sí le traen ganas Sí. a un juicio político Sí. contra los que votaran a favor de esto. Sí. Sí, es que justo ya es un tema, pareciera que, digo, no sé si sea el objetivo, no le vería yo la razón de ser, no le veo el beneficio, ¿no? De martirizarse en nombre de la justicia, ¿no? Porque además esa comilla debe de entenderse gigantesca, ¿no? Porque realmente no es que estén peleando por, o sea, eso es lo peor de todo, ¿no? No están peleando por el justiciable, ¿no? Y ya justo en este desmorone del movimiento, pues ya se están pronunciando algunos juzgadores por el nos debemos al justiciable, regresemos a trabajar. Sí, ya son varios juzgadores, particularmente uno que por ahí apareció en Twitter, el videíto de la gente diciéndole lo que pasa en todo movimiento social. Cuando uno dice yo ya no jalo, Sí. empiezan los demás a decir es que nos estás coartando, o Sí, lo que las sea. descalificaciones. Perdón, es como en el salón de clases cuando no ha llegado el maestro Sí. y dicen vámonos, Vámonos. y nunca falta la morra del salón que Sí. dice pues yo me voy a quedar, Así es. ¿sí? Y eso pues tenemos que entender que pasa en todos los niveles, en este caso. Y ya tenemos también por allá otros jueces que ya pareciera que empiezan a hacer campaña porque ya sacaron TikTok, ya los veo más. Por ahí un juez que, híjole, a mí en lo personal no me cae, un juez laboral, que ya se fue al IMSS ahí a asesorar a la gente sobre sus derechos. Dice, esto lo estás haciendo con una doble intención. Sí. Pero está bien, o sea, digo, por muy mal que me caiga en lo personal, lo veo correcto en el sentido de, ok, ya entendió el juego, Sí, ya entendió por dónde va esto, que aparentemente no va a haber un cambio, no va a haber una marcha atrás, y pues ahora hay que jugar con estas nuevas reglas del juego, y si las reglas del juego implican, pues algo que a lo mejor antes el juez no tenía que ser, que era ser popular, pues bueno, discúlpenme, pero pues habrá que entonces convertir estas reglas de juego a la cancha propia y decir, pues, juguemos. sí, no, pero ya salieron por ahí los restantes jueces a decir no, yo no voy a participar. Y están lo en que todo sea. su derecho. Están en su derecho de hacerlo, Pero sin descalificar. lamentablemente ese es el problema, que se ha empezado esta etiqueta, ¿no? De los jueces del bienestar. Sí. Y francamente me parece absurdo, caemos ahí en reducciones al absurdo de decirle juez del bienestar por el simple hecho de sí participar en un Así es. proceso que pues en el fondo es democrático. Así es. Ahora, en el tema específico del fondo, porque aquí sí nos podemos pronunciar por cuanto Sí. al fondo de la reforma, Afortunadamente. ¿no? Sin Digo, prejuzgar. yo entiendo la postura, por ejemplo, del ministro Lainez, que si Sí. bien es cierto, él se pronunció a favor del proyecto, pero él dijo desde el principio, ahorita no va a pronunciar por cuanto al fondo, Sí. porque eso ya será en su Sí. momento procesal y tiene toda la razón. Pero acá podemos hacerlo y yo desde mi punto de vista, hay varios detalles. El primero que se dice, ¿no? El constituyente permanente no existe, el Sí. constituyente es uno y constituidos los demás. Creo que tienen razón en la parte académica de todo esto. El problema es que yo me topé apenas con un pequeño problema. ¿Es uno o son dos constituyentes? Así es. Porque la Constitución, y eso lo dice, Sí. tal cual, Sí. así. Abra usted su Constitución, por favor. Yo emplazo a cualquiera que abra su Constitución. ¿Qué dice? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma
Sí. La de 5 de febrero de 1857. Así es. Entonces, y si nos vamos a la del 57, ¿qué crees? Que ahí sí había elección de magistrados y ministros. Sí. Es que justo, digo, si nos vamos a cuestiones históricas, que es tu fuerte, porque muchos por ahí se fueron justamente a este antecedente, ¿no? Es que en los debates El diario de los debates. Ajá, en los debates de la Constitución del 17, pues negaron, ¿no? Sí. Dijeron Se que dijo no, que no era viable, que no era sí. viable la votación. Ajá, pero pues bueno, si nos vamos más para atrás, ya existía. Ya existía y, perdón, muchos de los artículos de la Constitución del 57 se traslaparon a la del 17. Sí. O sea, hay varios que en su redacción quedaron prácticamente igual, ¿sí? Al menos al momento de pasar de la de 57 a la del 17. Entonces, si nos ponemos a pensar, en principio, podría haber ahí un argumento para decir, bueno, si tú tienes razón, el constituyente originario sí lo previó, el constituyente secundario lo limitó, lo vetó, Sí, lo descartó. lo descartó, pero entonces eso significa que no es una cláusula pétrea. Sí, no, o sea, no es algo que digas, no, está completamente prohibido. No, o sea, Y bueno, si nos vamos a esta cuestión, yo justamente por eso no comulgo con la idea de que el constituyente es uno y nada más, porque, bueno, si fuera así, la Constitución del 17 pues permitía la pena de muerte. así es. Se tuvo que reformar en el 2005 y entonces esa no es una cláusula pétrea. Es que, sea, sí, no, o sea, hay un sinnúmero de reformas en general, Sí, ¿no? Que si se limita este poder reformador, pues híjole, entonces justo, ¿no? Vamos a tener lo que en su momento tanto criticó Andrés Manuel, ¿no? Este gobierno de jueces. sí, Y tampoco, el problema con el Poder Judicial es, y ya lo hemos repetido 1000 veces en esta saga, sí, es sumamente, su ego de Sí. pensar que solamente ellos saben qué es lo mejor para el país en general, cuando Sí. además están sumamente desconectados de una realidad social, preocupa, ¿no? Entonces, pues tampoco podemos descartar del todo el hecho de que, pues, si tienen o no las facultades para echar abajo, híjole, podrían echar abajo cualquier cantidad de reformas que no les parezcan. sí. Lamentablemente se está ahí en una línea bien peligrosa Sí. que desde el primer episodio de este podcast Justo con el que estrenamos. lo dijimos, es una puerta bien peligrosa. Entonces tenemos una corte que está por encima de los otros dos Así es. porque le puede decir al ejecutivo, al legislativo y en todo caso al reformador Sí, que sí puede y que no puede hacer. así es. En el caso del ejecutivo y del legislativo, bueno, pues sus facultades están claras, pero en el caso del reformador, básicamente es una cosa. Así Ahora es. sí que como dicen, tenías una chamba, Así es. ¿no? Así es. Básicamente tienes una chamba y no está del todo claro que ese aspecto de la elección de jueces no sea algo, sea una cláusula pétrea en la Constitución, más bien al contrario. Así es. Y entonces en el fondo, si nos vamos al fondo del asunto, yo votaría en contra de echar abajo esa reforma, justamente. Es que por muy viciado que pudiera haber estado el proceso, se supone que también tenemos por ahí una formulita que hablamos de fondo sobre forma. Sí, Si en el fondo se cumplieron con los requisitos, que se cumplieron, por mucho que en la forma del proceso legislativo no se hayan cumplido 100% con algunos aspectos, ¿no? Que por ejemplo, que si se discutió o no, ¿no? Que porque algunos estados en 15 segundos ya la tenían aprobada, pues bueno, si cumplieron con las mayorías que establece la Constitución, me parece que no habría lugar en un momento dado a echar abajo la reforma. Entonces, aquí el detalle es que la cantidad de ministros que están relativamente en contra de la reforma, pues son los mismos que votaron a favor de entrarle al conocimiento. Y algo curioso y que obviamente tenemos que comentar es
pues, híjole, las declaraciones del ilustre Fernando Noroña. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, que bueno, pues yo sé que él es el tipo de persona que dice casi todo lo que piensa. Sí. O sea, que no tiene un filtro como tal para decir, en este caso, pues decirle a la corte que es sectaria, ¿no? Que básicamente estás resolviendo a favor de un solo sector, ¿no? En particular. Sí. Y bueno. Mentiras no son. Mentiras no son, exactamente. O sea, si duele darle un poquito la razón, sí. Duele darle un poco la razón, pero también da miedo el hecho de que, bueno, no estás a favor del régimen, pues no es como que yo te vaya a iniciar juicio político, pero si me picas, te lo voy a iniciar. Y siento que en un momento dado, en ese aspecto me parece que no del todo fue un accidente que lo pusieran a él como encargado ahí del Senado. Y justamente por más bien por esta falta de filtro en su hablar, ¿no? Me parece que al menos para efecto de garantizar los fines del régimen, eligieron bien, ¿no? Porque saben que pues si se tiene que confrontar, lo hará. Sí. Si tiene que hablar en medios públicos, lo hará. Y pues vaya, de momento, al menos en lo que va a su papel, su chamba, lo ha hecho. Ahora, también por el tema de que por ahí salió la cuestión de que, bueno, si no se cumplieron las suspensiones y si no se cumple, al que vamos a destituir es al presidente de la Cámara. Sí. Y entonces, queridos colegas del Poder Judicial Federal, lamento hacer otro vaticinio. Sí. Pero si pasa esto, lo único que van a hacer es generar un mártir. Sí. Porque, vean, el Poder Judicial destituyó al elegido por el pueblo Gerardo Fernández Noroña por alguien que no fue elegido por el pueblo, nada más por venganza por la reforma del Poder Judicial Federal. Así es. Ya casi estoy escuchando el discursito. Sí, es complicado porque justo lo único que van a hacer es elevar pues así que el nivel de confrontación. Que ya está muy alto. Que ya está muy alto, pero pues ya hablamos aquí, ahora sí que ya palabras mayores, ¿no? Llamémoslo, en el sentido de pues involucrar a fiscalía. Sí. No, dijeras tú, ya hubo por ahí un pronunciamiento, ¿no? Y pues bueno, digo, ojalá no se tenga que llegar a eso. Mucho va a depender de lo que determine la corte. Y espero que hagan un papel de juristas, no de ministros de la corte, no de representantes de un poder del Estado, no, sino realmente un trabajo de jurista. Que se imaginen que es un caso de otro país, que se imaginen que son otros los quejosos, que no los conocen, porque por más siento que tienen la mayoría un sesgo, y este sesgo les está jugando en contra. Sí, lamentablemente, digo, ya hemos visto cómo varios vaticinios acá en el podcast se han venido cumpliendo, y en lo particular es que si uno no se fija en que es una cuestión técnica, legal, que puedes resolver desde el punto de vista técnico, legal, y que ni siquiera tienes que hacer muchas maromas. O sea, de hecho, subsunción de normas, que es lo que nos enseñaron desde primer semestre, subsunción de normas, ¿no? La norma dice, esto es una hipótesis, encuadra o no encuadra y punto. Yo voy de acuerdo por ahí, que lógica jurídica. Sí, yo voy de acuerdo que el derecho constitucional es un poco más complejo que eso, mucho más complejo que eso. Pero eso no significa que no nos vayamos a lo básico, al ABC, en donde, bueno, ¿sabes qué? Yo, corte, no tengo facultades y, bueno, honestamente, si yo fuera ministro de la Corte, si yo fuera Norma Piña, aplicaría justo la del juez Marshall en Marbury versus Madison. ¿Sabes qué? No le puedo dar la razón ni a melón ni a sandía, porque si le doy la razón a uno de los dos, lo que genero es una crisis constitucional, que de hecho ya la hay. Ya la hay, sí, justamente. Sí, vaya, ojalá tomen como referencia el caso, ojalá. Digo, no es como que sea un tema desconocido,
pero también te pueden decir que no es un precedente obligatorio. bueno, es que justo ese es el problema en el que estamos ahorita y lo que ha ocasionado esta crisis constitucional, que cuando quieren son humanistas Sí, y cuando no quieren, pues es lo que diga la ley a secas. sí. No, hay esta literalidad y cuando no, pues no hay que ser tan... hay que abrir más el horizonte de interpretación y no, o sea... Y vámonos a los diarios de los debates, que Sí, ya no, por no, ahí no, vamos. nuestra corte en alguna ocasión dijo, los diarios de los debates son ilustrativos, Sí. pero no son vinculantes. No. ¿Sí? Es más, la exposición de motivos de una ley También. es ilustrativa, pero no es vinculante. Lo que es vinculante es el texto. Lo que quiso decir el legislador en la ley, Así es. no en el debate, no en los motivos, porque finalmente la ley en su momento, al momento de su aplicación, se puede separar de lo que la motivó a su creación. Así es. Y no es algo que sea irregular ni algo que sea imposible. O sea, Y sucede. que no haya pasado. Y que no haya Y pasado. que no haya pasado con la Constitución. Además. Inclusive, ¿no? Vamos, todavía la Constitución sigue diciendo en masculino, ciudadanos, mexicanos, Sí. y ahora se entiende en Sí. el sentido amplio, ¿no? Y bueno, yo incluso es una reflexión que hago muchas veces con mis estudiantes, que dice ahí, es obligación de los mexicanos prestar el servicio militar, y eso incluye mujeres. Así es. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque si también es derecho de los mexicanos votar y también está en masculino, pues también las Sí. obligaciones también deben entenderse en ambos géneros, ¿no? Esto ha pasado N cantidad de veces, se ha interpretado de esa manera y bueno, a mí se me ocurre el 39 Sí. constitucional como que no es un simple artículo de palabras bonitas, tiene una razón de estar ahí. Así es. Y el preámbulo de la Constitución, que sí es Constitución, porque está justo después del nombre de Venustiano Carranza, ahí es donde empieza la Constitución. O sea, desde Venustiano Carranza hasta la fecha, hasta el último transitorio, eso es la Constitución, ¿sí? Y entonces, ahí dice clarito que reforma la de 1857. Sí. Y entonces, eso nos deja en claro que sí tendríamos que atender a los motivos, en todo caso, del constituyente originario. Sí, vaya, o sea, si le vamos a rascar, rasquémosle bien. Exacto, exacto. ¿No? Vaya, dicho de una forma más mortal. Sí, ¿No? Obviamente no lo van a hacer porque se van a encontrar con algo que no les gusta. exacto. Entonces, ay, no. Es que entonces cuando me gusta sí lo hago y cuando no me gusta no lo hago. Es que eso nos vienen demostrando desde que se empezó con este tema. Desde siempre, diría yo. Bueno, sí, de hecho. Porque si es para sobreseer, ahí sí. Sí, la ley a secas. Sí. Ay, ¿hay alguna forma de... Nos extendimos, ¿hay Nos alguna forma extendimos bastante. de concluir con este tema? Que yo vengo vaticinando el final de este tema desde hace 3 podcasts, pero ya no voy a decir nada. Sí, no creo que este vaya a ser el último. Y bueno, híjole, ¿cómo podemos concluir? Porque francamente, pues estudien, muchachos, para que no hagan un estudio ahí de fondo en cuestiones de mera De mero trámite. procedencia. Sí, estudien para conocer la diferencia entre un pronunciamiento de fondo y un pronunciamiento de trámite. Y es la razón por la que no puedo desecharte por improcedencia de la acción en el auto inicial. Justo. Esa es la razón. Y eso se ha venido dando en derecho civil desde hace muchísimo tiempo. Pues yo creo que con eso nos vamos. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios, ustedes qué opinan, cómo resolverían ustedes esta crisis constitucional. Compartan el contenido y suscríbanse al canal. Muchas gracias, colegas. Gracias.